Buenas tardes. Primero, pues agradecer a la mesa directiva de la asociación, en especial al doctor Canseco, su cordial invitación a un servidor. Y bueno, la presencia de todos ustedes este día lluvioso, difícil, y para hacerle más difícil la tarde, pues tendrán que escucharme un ratito, ¿no? Unas aclaraciones. Seguridad del paciente. ¿Debería ser seguridad del paciente o seguridad del ciudadano? Porque creo que nos va a los ciudadanos en este país tan mal como les va a los pacientes en los hospitales. La difusión de esta sesión le pusieron seguridad del paciente en el laboratorio. Creo que la seguridad del paciente es independientemente de los servicios que estamos, ¿sí? Y la otra respuesta que le tengo, una pregunta no hecha: ¿por qué hablar un patólogo clínico sobre seguridad del paciente? Bueno, la vida nos lleva a veces por caminos no programados, y ese es este caso. A partir de 2007 y hasta el otro año, 2011, tuve la responsabilidad en el hospital de la gestión de la calidad y seguridad del paciente. Por lo tanto, me defino como una agente habilitada en esta materia, y entonces todas las tonterías que yo pueda decir, espero que su compasión y su juicio me las perdone. Bueno, sin más cosas, y la última aclaración, que es la más importante: los 125 años son del hospital, no de un servidor. Yo, bueno, si le quitamos 100, sí le atinamos. Bueno, es muy interesante, es un tema que actualmente se maneja en todo el mundo, y hay muchas formas de abordar la seguridad del paciente. Desde el punto de vista de nosotros los médicos, independientemente de la especialidad, verdaderamente es un reto, y eso es algo que yo les quiero transmitir como primer punto de esta charla, ¿verdad? El conocimiento y el desempeño del profesional es tan importante como lo definió el padre de la medicina, Hipócrates, ¿no? Y el conocimiento que nosotros adquirimos y nuestro desempeño, o sea, hablo de nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestros resultados, si nos evaluaran puntualmente, creo que nuestras gráficas de desempeño parecerían electrocardiogramas, ¿no? Con muchas subidas y bajadas. Y eso se debe a, como dicen los grandes sabios, que la ignorancia es mucha para todo el hombre. Algunas cosas las ignoro, otras no las sé, y la mayoría ni las sospecho. Y también definen 3 clases de ignorancia: no saber lo que debiera yo saber, saber mal lo que creo que sé, ¿sí? Y saber lo que no necesito saber. Y esto hace que el reto del paciente ante la agresión que le hacemos en los hospitales sea de alto riesgo. Gracias. Y bien, sabemos que el conocimiento, ¿verdad?, lo validan los investigadores, no es tema de nosotros, ¿verdad? La enseñanza y su difusión, pues la responsabilidad está a cargo de las universidades y las academias, y allá sí tenemos que ver todos los especialistas y todos los médicos, ¿verdad? No creo que no existe un especialista que no hubiera dado una sesión, una clase, que no tenga residentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la práctica y la ejecución de estos conocimientos es responsabilidad de los profesionales. Y ahí estamos todos los que están aquí. Y los resultados de la aplicación
de estos conocimientos, pues obviamente el más interesado es el paciente y por lo tanto las instituciones y en términos generales la sociedad al íntegro. Y por otro lado sabemos que la calidad de la atención médica está basado en 4 estructuras muy importantes. Primero, la capacidad profesional, que quiere decir los conocimientos médicos, y hago la aclaración, conocimientos médicos, no conocimientos del médico. ¿Por qué? Porque aquí están médicos y otros profesionales muy importantes. Aquí hay varios químicos, licenciados que se dedican a esto, técnicos, auxiliares y otros profesionales. Y esta capacidad profesional no solo se trata de qué conocimientos tenemos, sino qué habilidades y destrezas, qué experiencia hemos acumulado y nuestra actualización permanente en una ciencia o arte, como le quieran llamar, que todos los días cambia. Eso sí se los puedo asegurar, ¿verdad? Por allá es muy comentado que actualmente están vivos el 90% de los investigadores que ha habido en toda la historia documentada de la humanidad. La infraestructura del servicio, muy importante, y ahí ¿a qué nos referimos? No solo a la estructura física, sino al equipamiento, a la tecnología, a los insumos que vamos a utilizar. La oportunidad de la atención, esto es muy importante. ¿Y a qué nos referimos? A que el paciente reciba la atención en el momento que él la demande, que él la necesita, no cuando nosotros lo programemos, en el lugar adecuado y con los profesionales idóneos. ¿Sí? De nada me sirve a mí llegar a cardiología porque tuve un infarto y que en ese momento el R3 no esté, son las 2 de la mañana, o esté en un procedimiento y a mí me atienda un médico no totalmente preparado. El costo de la atención, muy importante, ¿sí? Dado que el dinero es escaso y la ambición mucha, pues no hay dónde tomar. Y ahora vemos que países como los europeos, lo primero que les quitan son los presupuestos de salud. Esto en los hospitales públicos no es tan patente, tienen muchas carencias, pero el ejercicio diario de conseguir fondos para lograr una buena atención, cómo se los transferimos al paciente, cómo los financiamos, sí queda fuera de nuestro alcance en muchas ocasiones, ¿sí? Pero si uno se acuerda que calidad está definida como el mejor producto al menor costo, pues yo creo que es importante. La interacción de estos 4 elementos determinan la calidad en la atención de salud. Eso lo conocemos desde no hace muchos años, ¿verdad? Porque realmente, si a ustedes les gusta la historia y alguna vez revisan la historia de los hospitales, no es hasta el siglo XX donde los hospitales cambian. Antes decían que sabían cuándo entraban al hospital, no sabían cuándo iban a salir. A veces había pacientes que se tardaban 3 años en salir y generalmente salían con los pies por delante. Y con esto, con toda esta infraestructura, nosotros definimos los procesos, procedimientos, capacitaciones, habilidades, insumos que debe llevar la ruta del paciente. Mientras más conocimientos, más habilidades, más recursos tengamos, esto va a ser más fácil. Pero hay un factor que hasta hace unos 15 años no se tomaba en cuenta. Cuando se presenta un error involuntario, miren lo que sucede, ¿no? Y el paciente ya no sigue la ruta para la cual se diseñó. Y este error pues tiene distintas consecuencias. La historia nos los enseña, ¿verdad? Acuérdense, este señor que era panadero real,
¿verdad? Un 2 de septiembre de 1666 se le olvidó apagar su horno y provocó el gran incendio de Londres que prácticamente terminó con esa ciudad y tuvo que ser reconstruida. El que conoce esa ciudad, ¿verdad? Cuando va a la Catedral de San Paul, ¿verdad? Lo primero que nos dicen, ahí estaba la panadería del señor Fabino. ¿Verdad? En la década de los 50, los brasileños quisieron producir una nueva abeja que sea tan resistente como las africanas y tan productiva en miel como las europeas, ¿verdad? Y eso es lo que dio lugar a la abeja africanizada. Algunas abejas escaparon del laboratorio por un error, provocando la extensión de esta plaga desde Brasil hasta Estados Unidos en los años 80. Yo creo que todos lo recordamos y todavía por allá tenemos ataques esporádicos de esta abeja. Hay otros errores, ¿verdad?, que no tienen consecuencias, pero que se vuelven muy famosos, ¿no? ¿Quién no ha leído los 23 grandes errores de Albert Einstein? Y aquí se los pongo, no los voy a leer obviamente. Pero, ¿a qué me refiero? Que cuando todo esto que son parte de sus teorías, hacía sus cálculos matemáticos, frecuentemente se equivocaba. Si uno repetía las operaciones que hizo Albert Einstein, se iba a encontrar otros resultados. Pero esos resultados que no eran los correctos, pues también apoyaban sus teorías y como se ha podido demostrar hasta este momento. Y otros son históricos, cuando suceden, ¿verdad?, nadie le da importancia. Todos no los detectamos y es más, pensamos que está bien hecho. Y para ejemplo esto, la revista Times, esta revista semanal inglesa, nombró en 1938 hombre del año a este señor. Más comentarios creo que no tengo por qué hacerlo. Y los errores en la atención, ¿verdad? El error médico se ha definido como el fracaso de aplicar un plan en forma completa, que fue definido y propuesto de acuerdo al diagnóstico o la enfermedad que traía el paciente para alcanzar un objetivo. También lo definen que resulta de una equivocación en donde no existe mala fe, y esto es muy importante, ¿sí? Es un error involuntario. Por lo tanto, no existe infracción. No hay tanta responsabilidad profesional, ¿verdad? No hay imprudencia, no hay negligencia, abandono, indolencia, desprecio, impericia, etcétera, etcétera. Y el otro enfoque es el error médico, es un acto médico de tipo profiláctico, diagnóstico o terapéutico que no corresponde al problema real del paciente. Por lo tanto, no vamos a poder... Vamos a lograr el objetivo que nosotros nos proponemos, pero no es el objetivo o lo que el paciente requiere. Y junto a esto tenemos lo que es un evento adverso en términos generales. Es un daño no previsto que ocasionamos al paciente por el proceso de la atención médica. Y esto que les comento, que se dice fácil, tiene una importancia que cuando yo empecé a meterme a esto, dije, caray, mi acto de constricción me duró 2 minutos porque dije, no vuelvo a pensar en esto porque no vuelvo a tocar un paciente. Año 2000. Este año marca realmente con el principio del siglo, no el nacimiento de este problema, sino este problema llevado a la luz de toda la comunidad, ¿verdad? Y estos señores que hacen esta publicación consideran que representa el error y el daño que le causamos a la muerte, al paciente, la 8ª causa de mortalidad general y la sexta causa de la mortalidad hospitalaria cruda. ¿Verdad? Pero no es nuevo.
Desde el siglo IV antes de Cristo, era nuestro padre en su juramento decía: evitaré a toda costa hacerle daño al paciente, ¿verdad? Juramento, creo que es de los más conocidos en el mundo, pero es el menos cumplido. Y Florence Nightingale, ¿verdad?, la madre de las enfermeras, ¿verdad?, hace esta narración cuando llega en la segunda mitad del siglo XIX, la mandan a la guerra de Corea, ahí estaban los ingleses, y ella realmente transforma los hospitales, disminuyendo la mortalidad en forma importante, únicamente con medidas higiénicas. Y entonces ella hace esta declaración, ¿verdad?, que el principio en un hospital es no hacer daño a los pacientes, pero es necesario decirlo porque la mortalidad en los hospitales es mucho más alta que comparado a los pacientes con la misma enfermedad que no entran a los hospitales. Esto es muy importante. En 1999, este problema ya se mencionaba en Estados Unidos, llegó al Senado, el Senado proporcionó los fondos y cerca de 200 investigadores se dedicaron a realizar este estudio, ¿verdad? Este es el libro que se publica, que se los recomiendo, ¿verdad? Errar es humano, construyendo un sistema de salud seguro, ¿verdad? Ellos en términos generales concluyen que en Estados Unidos habían cerca de 100,000 muertes al año, de las cuales todas eran prevenibles. 2 días después, el presidente Clinton declara la guerra al error médico y insta a todos los estados a hacer reportes obligatorios a sus entidades de los errores médicos que pasan en sus instituciones. New York Times publica en esa misma semana 12 artículos al respecto. El senador Edward Kennedy, que en paz descanse, creo que es un personaje que Estados Unidos, el sistema de salud de Estados Unidos se lo debe, toda su vida trabajó para esto, ¿verdad? Propone al Congreso que diera recomendaciones, aunque son recomendaciones, él así las escribe, obligatorias, y crear un centro para la seguridad del paciente. Y esto se logra en ese mismo año, y este centro está administrado y aplica para todos los hospitales de los veteranos de guerra de Estados Unidos. El Medicare, que es el que proporciona los fondos para la atención en Estados Unidos, eso lo sabemos, el día de hoy creo que va a haber una sesión en Estados Unidos a ver si le aceptan el nuevo plan del presidente. Y les puedo decir que lo funda Kennedy y actualmente son más de 300,000 millones de dólares que se gasta Estados Unidos, que los hospitales que quieran participar en estos fondos solo se los van a dar si tienen programas para reducir los errores médicos. El British Medical Journal publica en el año 2000 un número únicamente para hablar de los errores médicos. En febrero del 2000, la Secretaría de Salud hace un plan de acción y menciona que el error médico es un problema nacional de proporciones epidémicas. En el 2004, la OMS crea la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Como verán, les podría platicar todo un día de todo lo que se ha escrito sobre esto. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, ya se conocía desde 1984 en Estados Unidos y reportan el 3.8% de todos los pacientes que se hospitalizaron en este estudio, que fueron 30,191 pacientes, sufren algún daño por procesos de la atención. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ese daño no es secundario a la enfermedad del paciente. Y así nos vamos, como se difunde. Estas cifras, como todo, cuando lo empezamos a estudiar, son subestimadas,
Y en términos generales, yo podría concluir que si revisamos toda la literatura, esto lo podríamos cerrar a entre un 7 y 10% de todos los pacientes que se hospitalizan en el mundo les vamos a causar un daño adicional. Un ejemplo claro, en el mundo se hacen 234 procedimientos quirúrgicos mayores. Lo más importante que todo esto se le hace al 30% de la población, no se reparte equitativamente. Y en ocasiones, sobre todo para países subdesarrollados, 1 de cada 4 sufre daños, ¿verdad? En los países del primer mundo esta es la mortalidad, cerca del 1%, 1 de cada 10 se va a morir por eventos adversos, ¿verdad? Produce 7 millones de incapacitados y 1 millón de muertes al año. Como les decía, esto es real, en brevedad y problemas de tiempo, donde ustedes consulten van a tener datos importantes prácticamente en todos los países del mundo. ¿Cuál es la situación aquí en México? Bueno, muchos de ustedes lo conocen, el Hospital de Jesús, fundado en 1524 por don Hernán Cortés, ¿verdad? Actualmente sigue funcionando como hospital, ¿verdad? Y yo les quiero llamar la atención de lo que él dijo cuando inauguró. Admítese a todos los españoles que tengan calentura para que sean curados, ¿verdad? Con tanto esmero que sean mejor curados estos pacientes en el hospital que los ricos en su casa. Obviamente fue una intención, creo que una intención todavía no cumplida. Este es el Hospital de San Hipólito. Este era un hospital para enfermos mentales, ¿verdad? Lo funda Fray Bernardino, por eso lleva el nombre el psiquiátrico de la ciudad, y funciona 300 años como hospital psiquiátrico. En 1850, estando en la guerra de la Reforma, el gobierno lo hace hospital de guerra y saca a los enfermos mentales, y la mortalidad registrada en esos años fue del 80%. O sea, 8 de cada 10 pacientes que entraban a ese hospital no salían vivos. Por esa razón, solo antes de 3-4 años es cerrado este hospital. No hay muchas cosas realmente, datos duros, no hay mucho publicado en México, ahora ya empiezan a aparecer, pero para que tengan una idea, este es un reporte que hace de 4 años la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y él define de 5.391 expedientes revisados, y son expedientes, estudios retrospectivos, el 23% tienen malas prácticas, ¿sí? Y el 17% fueron excluidos porque los expedientes no tenían los datos suficientes para evaluarlo. Y en este mismo estudio, vean esto, todas las especialidades, pediatría hasta los dentistas. Lo que sí es cierto que este es en amarillo el daño, todas producen daño y la gran mayoría produce muertes en un estudio retrospectivo. Sí. ¿Cómo podríamos comparar o tener una idea de lo que sucede? Si nosotros evaluamos cuál es el riesgo de entrar a un hospital contra cuál es el riesgo de viajar, si yo viajo, se va a morir 0.8, o lo podemos decir al revés, se van a morir 2 pasajeros por cada 10 millones de pasajeros que abordan un avión. Por cada millón de anestesias se mueren 2.5 gentes. Por cada millón de productos que hace la industria salen 3 defectuosos. Por cada 1 millón de vehículos hay 164 muertes por accidente por año. Por cada millón de estos señores que subieron al avión se le pierden 5,000 maletas.
por cada millón de bolsas que transfundamos, van a haber 29 infecciones transfusionales. Pero vean esto, por cada millón de pacientes que entren a un hospital, va a haber 67,000 eventos adversos. Y es por eso les decía yo 6.7, 7%. Y esto es claro, ¿verdad? Y esto es algo, y se los pongo porque tanto el Senado americano como el propio Clinton hubo en el año 2000 el mensaje: si la industria de la aviación ha logrado esto, que para que yo me muera tengo que viajar todos los días 36,000 años, ¿verdad? Pues así deberían ser los pacientes y deberíamos de tomar esto en los procesos de atención para lograr esto. Entonces podemos definir que el error tiene un alto porcentaje en los hospitales. ¿Y esto por qué es debido? Porque actualmente aplicamos reglas complejas a sistemas biológicos complejos en medio ambientes complejos. Anteriormente el cuidado era más simple, ¿verdad? Pero era inefectivo y relativamente seguro. Actualmente es complejo, efectivo y potencialmente riesgoso. Por lo tanto, cualquier persona que trabaje en los sistemas de salud, no importa si es médico, enfermera, intendente, policía, cocinero, lo que ustedes manden y quieran, tienen que entender la complejidad que abarca el tema de la seguridad, ¿verdad? Y sobre todo el concepto de que ocurren errores y eventos adversos y que los debemos reconocer en forma no punitiva. Hablando brevemente sobre qué es lo que pasa, yo recibo un paciente, el paciente no tiene error y generalmente obtenemos el resultado que esperamos. No hay error, pero hay mal resultado, entonces podemos definir que tuvo un evento adverso no previsible. Y esto es muy importante porque después de varios años de estudio, los expertos dicen que únicamente podemos prevenir más o menos el 50% de todos los eventos. Pero cuando lo hacemos con error, pueden pasar dos cosas, independientemente de la gravedad del daño que pudiéramos ocasionar. Lo identificamos en un momento oportuno y esto es lo que llamamos aquí el casi error. No le llegó al paciente, pero se produjo el error. Como el error de Einstein, ¿verdad? Sumó mal, pero llegó a la conclusión correcta. Pero cuando no se identifica, esto es lo que produce un evento adverso prevenible. Obviamente esta semejanza, ¿no?, del ratoncito en el queso Gruyère, para que pase de un lado a otro tiene que haber agujeros simultáneos en el mismo sitio. Por lo tanto, los problemas de seguridad producen consecuencias por múltiples causas. Y los errores pueden incluir problemas de la práctica médica, de los productos que usamos. Hay países, principalmente en África, que el 70% de los medicamentos que están usando hoy día son falsos, no tienen la función para los que se diseñaron. El proceder de todo el personal, procedimientos y lo más importante, los sistemas son defectuosos. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos para evitar, reducir, prevenir esto? Después de mucho ir y venir, dicen que cuando no queremos hacer nada en los hospitales, creamos un comité. Creo que difícil de captar, tenemos que impulsar la cultura de seguridad en los hospitales.
¿Y qué es la cultura de seguridad en los hospitales? Es un patrón integrado de comportamiento individual y de toda la organización, y aquí insisto, desde el director hasta el que barre, basado en creencias y valores compartidos que buscan reducir el daño que podría sufrir el paciente como consecuencia de los procesos de atención. ¿Cuáles son los principios básicos de esta cultura? Primero, la naturaleza de los procesos cognitivos humanos no puede ser modificada. Nuestra capacidad de conocer, de aprender y todo es limitada y no puede ser limitada. Todos esos sistemas que se desarrollan a partir de que yo no voy a fallar, ¿verdad?, están condenados a fracasar repetidamente. Las condiciones en las que trabaja el hombre sí pueden ser modificadas. Esto es esencial para comprender el desarrollo de las medidas de seguridad en los hospitales. Aquí les voy a tratar de transmitir la experiencia de 4 años que nos llevó a desarrollar el programa en el hospital. Y lo que les digo no es publicidad ni decir que buenos somos. Se lograron cosas importantes. Les puedo decir que ahorita tenemos bacteremias relacionadas a catéter, tasa 0 en los últimos 7 meses. Neumonías asociadas a ventilador prácticamente las hemos desaparecido. ¿Cómo se logra? ¿Cuál fue el modelo a seguir? Creencia y valores compartidos, lo que dice la definición, reclutamiento y entrenamiento del personal con el concepto de seguridad de mente. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Hay una política en el hospital que dice, nadie puede hacer un proceso sin supervisión que no tenga pruebas de competencia documentadas, que alguien lo ha evaluado y le ha dicho, si eres capaz para hacer esto. Compromiso organizacional para detectar, analizar lesiones en pacientes y los casi errores, como verán más adelante, y una comunicación abierta, ¿verdad? Creencia y valores compartidos, ¿verdad? El hospital usa esto, cuidar, ¿no? Y nos dicen que debemos dar una atención cálida, trabajar en equipo, ser íntegros en nuestra profesión, ser responsables, tener una actitud de servicio, íntegros, tomar la responsabilidad real y ser responsables. Y aquí me quiero detener en 2 aspectos. Responsabilidad profesional consciente. Si ustedes leen, cuando vemos el concepto de responsabilidad profesional, nos dicen, la responsabilidad profesional puede ser administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no siendo médico, atiendo pacientes, hago procesos, sé mucho, lo hago bien y no le causo daño, pero tengo una responsabilidad administrativa al no tener el título que me permite ejercerlo. Responsabilidad civil, ¿verdad? Si le causas un daño, pues repáraselo. Responsabilidad legal, ¿sí? Si lo que cometí produjo una lesión que requiere un proceso penal, pues vamos a pagar una condena. Y responsabilidad social, ¿no? Eso les pongo el ejemplo. Yo en el laboratorio desecho mis cultivos puros de salmonela o de tuberculosis en el contenedor de basura que va al basurero municipal y causa una epidemia de salmonela. Eso es correcto, eso es lo que nos enseñan los libros. Yo quiero insistir en esto, responsabilidad profesional consciente. Y obviamente, código deontológico del ABC, aquí todas las instituciones deberán tener uno. La conciencia profesional es una dimensión esencial de la conciencia ética, a la que se añade la responsabilidad del individuo. Cada individuo tiene una responsabilidad, ¿verdad? Por lo tanto, esta conciencia no es transferible, aun cuando yo trabaje en equipo de 1, 2, 3, 10 gentes.
Los deberes deben ser específicos, deberán ser asumidos por el profesional de acuerdo a su profesión y deberán ser socializados a través del código deontológico, el código de ética o el código del buen hacer, ¿no? El nivel de madurez y equilibrio psíquico son indispensables, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto al cirujano todopoderoso que en un exabrupto tira una pinza, le pega a la enfermera? No quiero decir que le hace al paciente. La actitud profesional debe ser una actitud digna para el profesional. Y esto es muy importante. En resumen, verán, como nos decía Hipócrates, debemos tener el principio de no maleficencia. ¿Qué quiere decir? No le hagas daño a tus pacientes. Principio de justicia, reparte equitativamente los recursos para todos tus pacientes. El principio de la beneficencia, trata de hacer el mayor bien a tu paciente. Y el principio de autonomía, el paciente es dueño de su cuerpo y de su cabecita, por lo tanto, él deberá aceptar todos los procesos de atención que le queramos hacer. Y la responsabilidad profesional consciente, para concluir es el reconocimiento individual de lo que es bueno y es malo. Les pongo un ejemplo que batallamos y seguimos batallando en el hospital, aun cuando hemos hecho muchas cosas. El porcentaje de lavado de manos actualmente anda por el 62%. Y lo que pasa, y yo les digo a mis compañeros médicos, es que los médicos no están conscientes que lavarse las manos es muy importante. Ellos creen, cirujanos que dicen, si voy a usarme, nunca me las he lavado y no pasa nada. A eso me refiero, ¿verdad? Lo bueno no lo reconocen, no lo hacen. Lo malo no lo conocen y lo repiten. Reconocer hasta dónde llega la responsabilidad en los procesos de atención. Otro buen ejemplo. El médico llega y prescribe un tratamiento, un medicamento. Y la gran mayoría de ellos piensan que ahí se acabó su responsabilidad. Si el medicamento hace efecto, no hace efecto, se lo dan, no se lo dan, le causa un evento adverso, le causa una alergia, no se lo toma el paciente, ya no es responsabilidad, se lo traslada a la institución. No. En resumidas cuentas, la responsabilidad profesional es distinta a la del cirujano, a la de la enfermera, a la del administrativo, a la de la trabajadora social, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, porque cuando decimos y damos las guías y recomendaciones de la medicina basada en evidencias, ellos no creen en esto y por eso no las hacen. Esta cultura deberá ser reforzada a través de herramientas. En el hospital, ¿verdad?, desarrollamos 5 herramientas importantes, hay más, pero quisiera hablar de sistemas de gestión de la calidad de la atención, ¿verdad? El hospital tomó el modelo de JCI, Joint Commission Internacional, ¿verdad?, algunos datos sobre esto. Joint Commission Internacional es una rama de la YAHO, ¿sí? La YAHO nace por allá de los años de 1920 y la crean, aunque ustedes no lo crean, los cirujanos. Y los cirujanos van con los dueños de los hospitales y dicen, para que nosotros trabajemos, necesitamos que nos des estas cosas. Y hacen un acuerdo. En los años 50 nace ya como lo que conocemos, Joint Commission Health Organization, que es YAHO, ¿verdad? Y actualmente, pues yo les diría, en Estados Unidos el 90% es obligatoria. Si no tienen la acreditación de esta organización, no puedes acceder a los fondos federales, y ese es el 90% del gasto de salud. ¿Quiénes no la requieren? Pues el consultorio del cirujano plástico que está en Beverly Hills o del oftalmólogo. Y nosotros tomamos este modelo y luego trabajamos en conjunto con el Consejo de Salubridad General, esto es real, ¿verdad?, a través de la
Asociación de Hospitales Privados, ¿verdad? Se convenció al Consejo que equiparara sus criterios con las de la JCI, ¿verdad? Y esto se logró con un acuerdo de trabajo común y desarrollamos todo el modelo que allá vienen, son cerca de 350 criterios y unos 1000 procedimientos que nos van a medir y nos van a pedir. Rondas de seguridad, lo que nosotros conocemos como auditorías, ¿no? De estas dos, ¿verdad? Ahí están los libros y no hay mayor problema. Yo quisiera hablarles de estas otras tres. Las metas internacionales de seguridad, el expediente médico electrónico y los sistemas de reporte. Todo esto va encaminado a realizar soluciones eficientes. Y les voy a poner un ejemplo que creo que es ilustrativo. La educación vial advierte sobre los riesgos que tenemos en una carretera, ¿verdad? Actualmente, las autopistas inteligentes eliminan físicamente la posibilidad de estos riesgos. Por ejemplo, choque frontal, ¿verdad? Choque frontal es el accidente que se trata de evitar en primer lugar porque lo más probable es que se mueran los conductores y los pasajeros. Chocan dos carros. ¿Y qué nos dicen los carteles? No rebases. Y yo le pregunto, ¿quién lo cumple? La decisión inteligente, pues ponle un camellón que no puedan invadir y nunca vas a tener un choque frontal. Cruces de trenes, peatones o cruces de avenida en el mismo nivel, ¿verdad? Te ponen este letrero, baja tu velocidad, haz tu alto, y realmente lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Son pasos peatonales altos, puentes para los trenes y nunca va a pasar esto. Poblado cercano, velocidad máxima 40, los españoles, ¿verdad? Les llaman a lomo de burro, ¿verdad? Y lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Son periféricos para las ciudades y no vamos a tener problemas. O esto, niebla y hielo. Estos carteles están pegados y pasa uno y nunca ven ni nieve ni hielo. Y cuando hay, pues ya no le hacemos caso y ¡pam! Entonces, las carreteras inteligentes tienen detectores automatizados de hielo o nieve y entonces se prenden y te dicen, en este momento hay hielo y no se va, o hay niebla y no se va a quitar hasta dentro de 6 horas y les aseguro que le bajamos a la velocidad. ¿Qué representa esto? 7 de cada 8 accidentes mortales pueden ser evitados y se los dejo nada más para reflexión. Las metas de seguridad es más o menos esto, es el trabajo de muchas gentes consensadas, trabajó la OMS, han trabajado durante varios años y crearon 6 reglas muy sencillas que pueden evitar la muerte. Identificación del paciente correcto, ¿verdad? Esto es nuestro primer coco y en el laboratorio el que no me diga que nunca ha procesado una muestra mal identificada es que nunca ha trabajado, ¿verdad? Nosotros usamos 2 identificadores, nombre y fecha de nacimiento. El procedimiento no es, usted es Jesús Simón, nació el 18 de mayo de 1992, doctor. Bueno, no es cómo te llamas y lo palomeo, cuál es tu fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar a un paciente que tiene una dosis de morfina, que si le digo que usted mató a Kennedy me va a contestar que sí, entonces aguas. Comunicación efectiva, acuérdense que es comunicación efectiva que no lo entendemos. Este señor piensa en un cuadrito, dice este trapecio, el otro oye un romboide, ¿verdad? Y piensa otra cosa. Por lo tanto, cuando yo me comunico y doy órdenes verbales, el que las recibe, ¿verdad? Lo primero que le debo de decir es, tienes un papel y escríbeles. ¿Quién no ha dado un resultado por teléfono? Que levante su mano, creo que no. Todos lo hacemos, ¿verdad? Y entonces tenemos que dar la información. Le estoy dando el resultado de Jesús Simón y su HIV está positivo, doctor. ¿Vale? Y esto es creo que el más importante. El 50% de los eventos
adversos graves son causados por medicamentos. ¿Sí? Y hay toda una serie, los más importantes es todos los electrolitos concentrados, quítalos. El potasio concentrado, se equivoca la enfermera y el paciente se muere porque se muere. Nosotros tenemos estos instrumentos que dispensan, ¿verdad? La enfermera llega, pone su huella digital, busca al paciente y le pide el medicamento, se abre un cajoncito y lo toma. Cuando son medicamentos de alto riesgo, le pedimos que venga otra persona a checar que sea eso y que cuando se lo vaya a aplicar al paciente haga doble verificación, en fin, por brevedad seguiremos adelante. Esto, algo tan simple como el tiempo fuera, el paciente va a entrar a cirugía o le voy a hacer una punción, puede ser de médula ósea, y me debo detener y decir, si lo que voy a hacer es órgano par, ¿verdad? Debe estar marcado. ¿Qué quiere decir? Que si le voy a operar la rodilla, y generalmente le pedimos al paciente que lo marque, no lo marcamos nosotros. ¿Verdad? Que el expediente esté completo, que el equipo esté completo, ¿no? Y así lo dejamos pasar. Vean este estudio, muy interesante. Este es un estudio doble ciego. A estos no les hicieron nada. Como está definido el procedimiento en el hospital, así se hizo. Y aquí se les hizo esto. La mortalidad baja casi al 50%. Las complicaciones, 40%. Infección en el sitio quirúrgico, casi a la mitad. Y las reoperaciones no planeadas, tengo que meter al segundo día al paciente, bajan igual en forma importante. Estos son los niveles de significancia. Y con una medida cuyo costo es prácticamente cero. Bueno, el lavado de manos, les digo, hijos, nuestro coco, ¿verdad? Ahí tienen la guía de la Organización Mundial de la Salud traducida por el gobierno español. Y las caídas, de verdad, todos los pacientes se caen, ¿verdad? Siempre ponemos esta cara, ¿verdad? Pero tenemos que prevenir. Acuérdense, cuando se caen, ¿verdad? Cuando no tienen barandales, cuando van al baño, cuando están lavando el piso, etcétera, etcétera. Y lo más importante, se los digo, la última caída en el hospital, una paciente que le acababan de poner una prótesis de cadera, se cayó, se salvó la prótesis, pero la otra cadera no, se la fracturó. El expediente médico, ¿verdad? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién no conoce el expediente? Documento normativo que tenemos que hacer en forma obligatoria. Ahí ponemos todo lo que le sucede al paciente, diagnósticos, tratamientos, etcétera, etcétera. Es el registro más importante para cualquier modelo de gestión que quieran ustedes implementar. Y deberá cumplir que sea veraz, oportuno, legible, completo y rastreable. Eso es lo que dicen las buenas. Preguntas. Me importa conocer todo lo que dice el expediente, ¿verdad? Lo que puso el santo internista, 2 páginas, lo cerró y dijo amén, cúmplase. Se pueden clasificar los datos. Ya estoy en tiempo, me dice. ¿Es cierta la información o se modifica por capacitación, tiempo o interés? ¿Se comporta igual cuando yo lo estoy supervisando porque estoy haciendo un trabajo de investigación prospectiva? Y existe interés entre el médico, el clínico y el directivo. Todo esto es para reflexión, ¿no? Y lo otro, ¿es posible registrar por medios electrónicos las actividades de los servicios clínicos? Yo les pongo este ejemplo. ¿Cómo registran las actividades de otros servicios? Por ejemplo, teléfonos, servicios bancarios o televentas, ¿verdad? Todos los hacen en tiempo real. Lo hacen con registros a través de un cable o inalámbricos.
En la práctica no hay errores y nos da indicadores reales y no implican retrabajo. Actualmente creo que todo esto lo podemos hacer en sistemas electrónicos. Y obviamente vamos a tener información codificada y sistematizada. Esto, ¿verdad? El vicepresidente Biden, ¿verdad?, en 2009 dijo que habían 1.2 billones de dólares para ayudar y financiar el expediente médico electrónico. Quiero hacer un alto. Cuando decimos expediente médico electrónico, es el que solo está en medios electrónicos, no existe en papel. Por eso en el hospital no decimos que tenemos un expediente médico electrónico. Tenemos una herramienta que nos ayuda, donde allí llegan todas las prescripciones, pero todo lo seguimos haciendo en papel. Actualmente, afortunadamente, a finales del 2010 salió la nueva norma del expediente médico electrónico que tendremos que cumplir y ya no debemos usar papel. El reporte de incidentes es la base fundamental para mejorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lección de la experiencia es indudable. Si yo, como verá más adelante, tengo incidentes que llegan o no llegan al paciente, son oportunidades para que nosotros mejoramos los sistemas de seguridad del paciente. Y debe ser voluntario, debe haber un formato de preferencia con datos codificados. ¿Para qué? Para que le podamos avisar al responsable, ¿verdad?, para que tome las medidas de inmediato y limiten o reparen el daño inmediato si es que llegó al paciente. ¿Qué eventos debemos reportar? Porque si ponemos todos, es que el doctor Simón llegó y me recordó a mi mamacita porque es un desgraciado y le voy a levantar una vez. No, te va a decir el director, pégale con el bate, para eso lo tienes, rómpele la cabeza. No punitivo. Yo les pongo el ejemplo claro que nos pasa. El técnico tomó la muestra y se equivocó de paciente. Yo le hice el potasio, le reporto que tiene 2.8, el intensivista le pasa una carga de potasio, el paciente tiene insuficiencia renal y llega a diálisis. Alguna vez lo habré vivido. Y lo primero que pregunto como responsable es, ¿quién tomó la muestra? Juanita, ay Juanita, último día de Juanita. Se me va Juanita y llega Pedrito. Pedrito no tiene experiencia, hay que enseñarlo. Y se va, que me voy a tardar 4 años para que lo aprenda. 2 días o 2 minutos y lo mando a la guerra y va a volver a suceder. No se trata de eso. Se trata de hacer análisis como hacen en las carreteras. Y decir, mira hijito, para que no te voy a poner una pulsera y vas a leer el código de barras y lo vas a comparar con la solicitud y si no checas no la tomas, por poner un ejemplo. Confidencial, ¿verdad? Y lo más importante, si no hago análisis de datos no tiene mención. Ejemplos. Les decía, 2008. Nosotros este sistema lo echamos a andar en julio del 2008, no, del 2007, perdón. Por lo tanto, en 2008 ya lo tenemos completito. El primer año casi no reportaban incidentes. Actualmente, miren, estamos reportando solo incidentes de medicación, más de 1000 incidentes al año. ¿Verdad? Y este es el último año completo, 2011. Y aquí, como verán, y eso es lo que les quiero llamar a la atención, es como el vaso, ¿cómo lo ves? ¿Medio lleno o medio vacío? Tenemos casi errores, muchos. ¿Y qué haces? Me dicen en la dirección, Jesús. Pues ¿qué hago? Aplaudirle. Todas estas cosas no llegaron al paciente porque las paré, el sistema las detuvo. Todas estas llegaron al paciente. No te asustes, lo mismo lo tiene la Mayo.
el 50% las prevengo, el 50%. Afortunadamente, verá, no hemos matado, en 2011 no hemos matado, intencionadamente. Aquí tienen la fecha, del 1 de mayo del 2009, lo que les quiero mostrar, miren, 14,000, más de 14,000 incidentes. Les mando el mensaje, más de 14,000 posibilidades de mejora. ¿Cuáles son lo que podemos concluir? La seguridad del paciente es un problema que en diferentes matices todos los tenemos. Cuantificar el problema y comprender los factores que determinan su magnitud y su frecuencia es prioridad de salud pública. El método epidemiológico con análisis individual de los incidentes es indispensable para poder mejorar y crear soluciones inteligentes. Obviamente debemos de hablar un lenguaje común para que nos podamos comunicar. Muchos pueden evitarse y remediarse si hacemos enfoque de todo el sistema y no le jalamos las orejas a Juanita. Este es un problema crónico, por lo tanto, el tratamiento va a ser prolongado y tenemos que ser perseverados. Y debemos investigar para poder identificar, describir los problemas de seguridad y hacer estudios piloto para poder desarrollar soluciones inteligentes. Este es el nuevo reto, como el ICE. ¿Y cuál es el gran objetivo? ¿No? Paciente agradecido. Muchas gracias por su atención y disculpen. Sí. No sé si hay tiempo para preguntas, comentarios. ¿Alguna pregunta del público asistente para el doctor Simón? Doctor Pablo. Gracias. Bueno, pues debo de felicitar al doctor Jesús Simón Domínguez porque nos ha hecho que recapacitemos y adquiramos conciencia de nuestro deber primario como personal integrado a la salud, ya sea médico, enfermera, químico, en fin, todos debemos colaborar para que el paciente pues ya no tenga esas posibilidades de muerte como las había en el siglo XX, ¿verdad? Yo creo que sí hemos mejorado, pero todavía podemos mejorar más si estamos conscientes de los errores que hemos cometido, como él dice, ¿no? Hay que estar conscientes de los errores que se cometen para que con esa experiencia pues, podamos superar nuestro mejor trabajo. Lo felicito al doctor Jesús Simón. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Yo felicito a la audiencia porque se portaron muy bien, aguantaron de corridito. ¿Alguna pregunta? Doctor Jesús Simón, para agradecerle su asistencia, su plática tan elocuente y tan contundente, orientado hacia la patología clínica, hacia el laboratorio como tal o los servicios de diagnóstico, que es algo que muchos de nosotros en lo que trabajamos día con día. De las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, ¿cuáles son las que más han aplicado o en cuál han tenido más problema para incorporarla a las actividades de un laboratorio clínico, por ejemplo? Le doy datos para no aburrirlo. Pecados de omisión. Creo que ahí está Rodolfo, que es el que lleva los registros de calidad, pero valores de alarma. Acuérdense, el valor de alarma para nosotros es muy, muy importante. Avisar de inmediato que el paciente tiene 8 de potasio. Andamos reportando, solo en química, más de 2,000
valores de alarma anuales. Entonces hagan conciencia. No somos un laboratorio tan grande, vemos 100,000 pacientes y hacemos como un poco más de 1 millón de pruebas al año. Entonces, caídas. ¿Sí? En noviembre, una secretaria empleada, no paciente, se cayó. Es su sexta caída, y ahí está la licenciada Haas. Y desde noviembre está de incapacidad. ¿Qué más? Consentimiento informado o time out, ¿verdad? Pues en el laboratorio, pues la doctora toma médulas óseas, tomamos líquidos cefalorraquídeos, hacemos punciones, ¿verdad? Y algo tan sencillo, ¿verdad?, como tomar un exudado conjuntival, ¿verdad? Pues nos equivocamos y nunca, a veces no lo tomamos en los dos ojos porque el médico le puso el derecho y ya. Yo nomás quiero que interpreten un exudado conjuntival si no tenemos los dos ojos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Medicamentos. No usamos medicamentos. Digo, el que está en un hospital tiene a su mano heparina. Y es un medicamento de alto riesgo. Pero además tenemos una oxilocaína. Tenemos un frasquito que no tiene la fecha en que lo abrí. Ya lo piqué como 40 veces, lo dejo sin refrigerar, ¿verdad? Y no sé si lo que le estoy poniendo al paciente es heparina o es ya un medicamento contaminado. O miento. ¿Verdad? Perdón, ¿cuál otro? Comunicación efectiva. No me digan cuántos miles y miles de resultados hemos dado a un médico por teléfono sin la conciencia de que esa información el médico va a hacer buen uso de ella. Le tenemos que decir, yo pongo el ejemplo. ¿Qué tengo que responder cuando un médico me pide un resultado? ¿Qué es lo primero que se les ocurre que le debo de preguntar al médico? ¿Le identifiqué qué paciente es? Mal, tache, doctor. Oiga, doctor, ¿usted tiene una pluma? No, consíguesela y me vuelve a hablar. Porque si no lo anota, ese médico se va a equivocar. Entonces yo le digo, ahora sí, dame el paciente. Ok. Anota, doctor, el paciente de Jesús Simón, le estoy dando su resultado de glucosa y tiene 120. Me lo repite. No hay otra forma, se los aseguro. ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, verdad? Es que a mí me dijeron que tenía 4 de hemoglobina y por eso lo transfundí. No les ha pasado que el paciente termina con 22 de hemoglobina y el que tenía 4, ¿verdad?, anda taquicardio, hipotenso, hipóxico, ¿no? Entonces, todas entran, doctor. Por eso no hay distintos. Probablemente donde hay cambios, y no son metas internacionales de seguridad, estas metas las propuso la OMS, le digo porque son muy simples, las otras son más complejas. RPBI. ¿Cuánto nosotros material biológico infeccioso producimos? Pero en gran cantidad no lo manejamos bien. ¿Sí? No sé si le contesto, pero no hay más, ¿verdad? Es el cuento de nunca acabar. Por más que le hagamos, todos los días tenemos que estar detrás de la gente, a algo tan simple. Yo me acuerdo cuando estaba niño, yo vivía en Mérida, éramos 11 hermanos, entonces el comedor era grande. No tenía puerta, era una celosía. Y mi mamá mandó a poner un lavabo, allá en el que daba al patio, no tenía drenajes, era un tubo que salía al jardín, para que nosotros nos laváramos las manos delante de ella. Si no, no te daban de comer, por eso estoy flaquito, ¿verdad? Y esto es real, en el hospital tenemos un serio problema hasta para medirlo. El lavado de manos, porque ya no hablamos de lavado de manos. Hablamos de higiene de manos, porque ya todos usamos después de la influenza, ¿verdad?, el gel, ¿no?
Porque si no estaríamos en serios problemas. Eso lo podemos medir porque está fuera del cuarto del paciente. Pero todos los lavabos están dentro. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo me fijo? Si hay formas. Les decimos al paciente, señor, antes que lo toquen, pregúntele al que entró si ya se lavó las manos. Y la primera vez que se lo pregunte, todos mentimos. Ya se lavó las manos, mírenlo. Allá afuera me las lavé, pero si me lo vuelven a preguntar, hago acto de conciencia y me las lavo. Y probablemente ustedes me podrán decir, demuéstrame en un estudio que el lavado de manos disminuye la tasa de infección hospitalaria. En el hospital, ¿cuántos rounds no me echaron? Mire, doctor, este mes fue la tasa más baja y no hubo. Porque no es un factor nada más. Allá van encaminados a la conciencia de que yo, si me lavo las manos, acepto que puedo transmitir enfermedad. Y entonces cuando hago un procedimiento invasivo voy a cumplir con todos los lineamientos que marca el checklist. Nosotros pues echamos a andar junto con eso el programa de la tolerancia cero, que es de la Universidad de Chicago, que por cierto no apareció en la lámina. Eso se las recomiendo. Hay una traducción española del programa de la Universidad de Chicago que se llama, ¿cómo se llama? Aprendiendo de errores, no me acuerdo, pero es magnífico para que entiendan cómo funcionan todos estos sistemas. Pero creo que es importante lo que acaba de decir. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí 2 felicitaciones por internet. Una de mi hija y la otra de mi esposa. Así es, dice muy buena plática de Liste de Toluca, muy buena plática, muy entendible y muy interactiva. Felicidades, doctor. Y otra del IMSS de la Ciudad de México. Dice felicidades al doctor, buen tema, interesante e interactivo, gracias, aunque deben mejorar la señal. Ok, perfecto, pues muchas gracias, doctor Jesús Simón, agradecemos encarecidamente su participación.